Muy buenos días. Hoy, en el día 188, leeremos los capítulos 19, 20 y 21 del libro de Proverbios. Comencemos. Mejor es el pobre que camina en integridad que el perverso, que el de perversos labios y fatuo. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto más sus amigos se alejarán de él. Buscará la palabra y no la hallará. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. No conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo del ser señor de los príncipes. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias añadirá nuevos males. Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es al pobre que el mentiroso. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. El perezoso mete su mano en el plato y ni aun a su boca la llevará. Hiere al escarnecedor y el simple se hará avisado, y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. El testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Ahora leeremos el capítulo 20. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. El perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará?
Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. El rey se sienta en el trono del juicio, con su mirar disipa todo mal. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. El que compra dice, malo es, mas cuando se aparta, se alaba. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño, y toma prenda del que sale fiador por los extraños. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en la oscuridad tenebrosa. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y él te salvará. Abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo puedes entender al hombre su camino? Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. El rey sabio avienta a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Ahora leeremos el capítulo 21. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. La rapiña de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. El alma del impío desea el mal, su prójimo no halla favor en sus ojos. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio, y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Considera el justo la casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. La dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno la fuerte ira. Alegría es para el justo el hacer juicio, mas destrucción a los que hacen iniquidad.
El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Rescate del justo es el impío, y por los rectos el prevaricador. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Tomó el sabio las ciudades de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. No hay sabiduría ni inteligencia ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Ahora yo quiero invitarte a que reflexionemos y meditemos en estos 3 capítulos que hemos leído. En ambos vemos que Dios nos enseña aspectos importantes para nuestro diario vivir, aspectos para la vida práctica. En el capítulo 19 vemos que Dios nos invita a pensar y a esperar antes de actuar. Y eso lo vemos en el versículo 2 que dice: el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. No es bueno que tomemos decisiones apresuradas. A veces, bajo situaciones difíciles que enfrentamos, bajo problemas, tomamos decisiones que después nos arrepentimos. La Biblia dice que cuando nosotros tomamos decisiones apresuradas con los pies, pecamos. En el versículo 3 de este capítulo 19 nos muestra cómo muchos insensatos culpan a Dios de sus desgracias. El versículo 3 dice: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Realmente lo que vivimos son los resultados o consecuencias de nuestras decisiones. Cuando nosotros decidimos vivir una vida de insensatez, realmente no vendrán unos resultados o unas buenas consecuencias. Sin embargo, muchos, en lugar de recapacitar y reconocer que han dejado a un lado a Dios, lo que hace es que culpan a Dios y se enojan con el Señor y se irrita su corazón, como dice este texto, contra el Señor a causa de su adversidad. En el versículo 16 dice la Biblia: el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Este versículo nos enseña a guardar el mandamiento y nos enseña que guardarlo es bendición. No guardarlo es traer muerte a nuestra vida. El versículo 18 nos habla de: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Hay un momento en que nuestros hijos necesitan ese tiempo de formación, ese tiempo donde nosotros podemos hacer correcciones sobre su vida. Y es ahí donde el Señor nos dice: aprovecha ese tiempo de formación. Dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Pero también nos advierte que nosotros no podemos. Está en el versículo 18. Nos dice que nosotros no podemos apresurarnos para destruirlo. Es decir, ser muy mesurados en ese castigo que hagamos, de tal manera que cuidemos su integridad física, incluso mental,
psicológica. Aprovecha el tiempo de formación. Qué importante es escuchar el consejo, y lo vemos en el versículo 20. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Hay personas que frente a situaciones difíciles, en lugar de recibir el consejo, se apartan. No quieren ni escuchar a nadie, ni siquiera expresar su situación. Y la Biblia dice en este versículo que cuando yo recibo el consejo, voy a vivir una vejez con sabiduría. En el capítulo 20 aprendemos también aspectos importantes para vivir, y en el versículo 1 el Señor nos enseña que no es de sabios darnos al vino. Dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello yerra no es sabio. Entonces no es bueno darnos al vino, no es bueno dejarnos guiar por el vino. Es importante que nos dejemos guiar es por el Espíritu Santo. Nadie puede limpiarse a sí mismo, y eso lo vemos en el versículo 9 que dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Hay personas que piensan que pueden controlar sus pecados y dirán, no, yo cuando quiera dejo esto o aquello, pero la Biblia dice que por el contrario, nosotros somos esclavos del pecado. El único que puede limpiarnos de nuestros pecados es el Señor Jesucristo, que con su sangre nos puede redimir y limpiar de nuestro pecado. Amar el sueño trae pobreza, y eso lo vemos en el versículo 13 que dice, no ames el sueño para que no te empobrezcas, abre tus ojos y te saciarás de pan. Dios nos ha dado la capacidad de traer riqueza, dice la palabra de Dios. Y a cada uno nos ha dado un talento a través del cual podemos traer sustento a nuestra casa. Sé de que no ames el sueño. Deja que Dios es quien nos defiende, y eso lo vemos en el versículo 22 que dice, no digas yo me vengaré, espera a Jehová y él te salvará. A veces quisiéramos tomar la justicia por nuestras propias manos. A veces quisiéramos solucionar los problemas, situaciones adversas a través de nuestros propios medios, pero sabemos que es Dios quien nos defiende. Y en el versículo 24 nos dice, de Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? Muchas personas andan en esta vida sin encontrar su propósito, sin encontrar un sentido a su vida. Solo en Dios está el verdadero sentido. Solo Él conoce para qué nos creó. Y en el capítulo 21 vemos en el versículo 1 la soberanía de Dios. Dice que así como Él puede repartir las aguas, de igual manera, Él puede hacer que el corazón del rey se incline hacia lo que Él quiere. Sé de que una de las cosas que podemos orar a Dios es que haga que el corazón de las autoridades se incline a Él. Dios nos invita a que no nos apartemos de sus caminos para que no estemos como muertos. Y eso lo vemos en el versículo 16 que dice, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Es importante que permanezcamos en la verdad, que permanezcamos en Cristo, que no nos apartemos ni a izquierda ni a derecha, porque el apartarnos podrá traer de nuevo muerte a nuestra vida. En el versículo 23 el Señor nos invita a cuidar nuestra lengua. Dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guardará de muchas angustias. Muchas veces nos tenemos que arrepentir de cosas que dijimos por no guardar nuestra lengua. Es importante que aprendamos a tener una lengua controlada por el Espíritu Santo. En los versículos 9 y 19 nos enseña la palabra a nosotras las mujeres que debemos tener mucho cuidado con la cantaleta. No es buena, es una gotera continua que hace mucho daño. Versículo 9 dice así, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Y el 19 dice, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Así de que mujeres seamos sabias, en lugar de estar siendo rencillosas, repetitivas, cositeras, que nosotras nos volvamos esas mujeres sabias que entendemos lo que dice este versículo 1, clamamos a Dios, que ese rey que está en nuestra casa, esa autoridad que es nuestro esposo,
pueda ser inclinado no a nuestra voluntad, sino a la voluntad de Dios. Y en el versículo 31 el Señor nos enseña que de Él depende la victoria. Dice el versículo 31, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Quizás has tratado de conseguir victoria en alguna situación de tu vida, pero es importante que entendamos que la victoria solamente la podemos tener en el Señor. Él es el quien sostiene nuestra vida y nos ayuda a vivir para Él. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Le has permitido a Dios vivir de acuerdo a su propósito? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.